Mi nombre es Sabrina Hall, y durante la última década, he pasado cada día de acción de gracias viendo a mi madre poner el foco en otra persona. No importaba en qué ciudad estuviéramos o cuánto tiempo hubiera estado fuera, el guión nunca cambiaba. Mi hermano menor, Jared, siempre era el protagonista, y yo, a pesar de todo lo que había construido, era solo parte del discreto ruido de fondo. La mesa estaba puesta como una portada de revista de estilo de vida. Cubiertos finos, servilletas de marfil dobladas en forma de abanico, un centro de mesa con velas que olía ligeramente a canela y perfección. Jared se sentó a la cabecera de la mesa, sonriendo como si el mundo fuera exactamente como debía ser. Mamá Elaine levantó su copa de vino como un director a punto de dar entrada a la orquesta. Entonces dijo, su voz vibrando de emoción. Jared acaba de cerrar la compra de una casa nueva preciosa. 5 dormitorios, vestidores, un jardín impresionante. Es un movimiento tan inteligente a su edad. La tía May jadeó. La prima Tessa aplaudió suavemente. Jared esbozó su mejor sonrisa humilde, ni siquiera una mirada en mi dirección. Tomé un sorbo lento de vino, ya preparándome para ello. Luego llegó la señal que me habían dado durante años. Elaine se volvió hacia mí, su voz dulce y compasiva, como envolver un insulto en terciopelo. Cariño, ¿cuándo vas a sentar cabeza por fin? Dejé mi copa suavemente, ajusté mi servilleta y sonreí. No la sonrisa a la que estaban acostumbrados. Tranquila, firme. Lo suficientemente afilada como para partir la habitación por la mitad. Ya lo hice, dije. Elaine parpadeó. ¿Hiciste qué? Sentar cabeza, repetí. Simplemente no invité a nadie que dude de mí. El tenedor se le resbaló a alguien de la mano. Golpeó el plato como una campana. Jared levantó la vista, y por una vez no estaba sonriendo. Y así, toda la cena cambió. Durante años me dije a mí misma que no me molestaba. La forma en que Elaine, mi propia madre, podía relatar cada paso de Jared como si narrara una memoria presidencial mientras mi vida existía en algún lugar de los márgenes. Me convencí de que ser ignorada me daba libertad, que si nadie miraba, podía construir sin juicio, sin límites. Pero en el fondo, ser invisible en tu propia familia deja una marca. Y el día de Acción de Gracias siempre encontraba una manera de presionar justo sobre ese hematoma. Solía intentarlo. Llevaba postres caseros, tartaletas de pera y almendra, panes de calabaza especiados, recetas que pasaba noches perfeccionando. Elaine les echaba un vistazo y luego decía algo como, «Oh, qué creativo», antes de desviar la atención a cualquier pastel comprado en una pastelería cara que Jared hubiera cogido en el último momento. Ese era el guión. Jared improvisaba, Elaine aplaudía. Yo preparaba. Y de alguna manera, siempre era demasiado o un poco diferente. Recuerdo el año en que mencioné un proyecto que estaba liderando, una plataforma para infraestructura financiera segura que finalmente estaba siendo probada por bancos de tamaño mediano. Elaine inclinó la cabeza y dijo, «Eso suena complicado». La oficina de Jared acaba de empezar con el concepto abierto, ¿sabes? Él eligió la alfombra. Así que dejé de ofrecer detalles, les dejé pensar lo que quisieran. Lo que no sabían, lo que nadie en esa mesa se había molestado siquiera en preguntar, era que mi empresa había salido a bolsa el año pasado. Había pasado años construyéndola desde un portátil en un apartamento estudio hasta una firma valorada en más de 180 millones. No lo alardeaba. Sin publicaciones, sin recortes de prensa en el chat grupal familiar. Mi silencio no era secreto. Era autopreservación. Este día de Acción de Gracias, volví a llevar las tartaletas doradas, sutilmente dulces, con un toque de cardamomo. Las coloqué junto al pastel de queso de calabaza de Jared, todavía en el recipiente de plástico de Whole Foods. Elaine cogió primero el suyo. «Oh, qué clásico», sonrió. Luego echó un vistazo a las mías. «Estas se ven únicas». Simplemente sonreí. No estaba allí para competir. Estaba allí para terminar el espectáculo. Así que cuando respondí a su pregunta, ya lo hice. Simplemente no invité a nadie que dude de mí, la sala no supo qué hacer. El silencio floreció sobre la mesa como escarcha. Tessa dejó de masticar a mitad de bocado. La tía May alargó la mano para coger su vino con la gracia de una mujer que intenta no desmayarse. La mandíbula de Jared se tensó ligeramente.
Elaine parpadeó como si se hubiera saltado una señal en la actuación. ¿Qué quieres decir, Sabrina? Crucé las manos, las apoyé sobre el mantel. Quiero decir, compré una casa el otoño pasado, a las afueras de Austin. Las palabras eran simples, claras, pero en esta casa, donde todo sobre mí había sido una ocurrencia tardía, resonaron como una sirena. Las cejas de Elaine se alzaron. ¿Compraste una casa? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? Nunca hubo una oportunidad, respondí. Entre todos los movimientos inteligentes de Jared y las renovaciones de concepto abierto, simplemente no parecía relevante. Mi voz era firme, no sarcástica, no amarga, solo decidida. Jared se rió por lo bajo. ¡Qué mono! Debe ser un pequeño y agradable condominio, o algo así, ¿eh? Siempre hacía eso. Empequeñecía las cosas antes de que pudieran crecer. Me empequeñecía a mí. Empequeñecía mi voz. Lo miré ya sin parpadear para olvidar el pasado. En realidad, dije, es una casa, 4 dormitorios, suite de invitados independiente, bodega de vinos, poco más de 4,200 pies cuadrados. El cambio fue inmediato. Los dedos de Elaine se congelaron a mitad de su alcance. La boca de Tessa se abrió ligeramente. La risa de Jared murió antes de que realmente comenzara. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente dejé que el silencio hiciera el trabajo. Elaine intentó reagruparse. Bueno, eso es ciertamente mucho espacio para una persona, ¿no? Era su viejo reflejo. Replantear. Reducir. Recordarme que una victoria que no se ajustaba a su modelo no contaba. Tomé un sorbo de vino. Quizás, pero ha valido la pena. Sin hipoteca, así que no es exactamente una carga. Su mano tembló. Los nudillos de Jared se pusieron blancos alrededor de su tenedor. Y así la versión de mí a la que se habían aferrado durante años, Sabrina, la adicta al trabajo, la solitaria, la que nunca acabó de resolverlo, comenzó a disolverse. Elaine tragó saliva con dificultad. ¿Pagaste todo de una vez? Asentí. El año pasado, justo después de la hipo. La tía May parpadeó como si no supiera qué significaba hipo. Tessa de repente pareció muy interesada en la corteza de su panecillo. Jared se movió en su asiento. ¿Por qué tanto secreto? Incliné la cabeza. ¿Fue secreto o simplemente nadie preguntó? No respondió, pero su silencio dijo lo suficiente. Elaine intentó sonreír. Bueno, la casa de Jared también es preciosa. Está en un barrio muy deseable. Fue un intento desesperado, un salvavidas. Vi a Jared inhalar profundamente preparándose para recuperar el control de la sala, pero no tendría esa oportunidad. No esta noche. Jared se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos apoyados en la mesa como si se estuviera preparando para recuperar el control. «Sabes», dijo con una risa que no llegaba a sus ojos. «El sector inmobiliario es cuestión de oportunidad. Yo conseguí un gran trato. Sabrina probablemente solo se está poniendo al día». Me giré hacia él lenta y tranquila. ¿Eso crees? Se encogió de hombros. Quiero decir, siempre has sido un poco reservada con las cosas. Esa es una forma de decirlo, dije. Elaine intervino, intentando recuperar la narrativa. Bueno, la casa de Jared tiene una cocina abierta preciosa. Tiene esas, ¿cómo se llaman? Puertas correderas de granero, y ya tiene capital en ella. Sonreí. No del tipo triunfante. Del tipo que dice, ¿de verdad quieres ir por ahí? Eso es genial, dije. Entonces, ¿tú también pagaste todo? La mesa volvió a quedarse en silencio. Incluso el sonido del aire acondicionado pareció apagarse. Jared soltó una risa corta, forzada, afilada. Claro que no. La mayoría de la gente no lo hace. Así no es como funciona, Sabrina. Asentí lentamente. Claro, algunos de nosotros simplemente preferimos no deberle nada a nadie. La cabeza de Elaine giró de Jared a mí y de vuelta. Parpadeó sintiendo el cambio, pero aún no lista para admitirlo. La sonrisa de Jared vaciló. ¿Qué estás tratando de decir? No me moví.
No estoy tratando de decir nada. Simplemente estoy respondiendo a las preguntas como siempre. Sus dedos apretaron más su copa de vino, el tallo desapareciendo entre sus nudillos. Elaine, ahora notablemente más pálida, dejó su tenedor suavemente. ¿Estás diciendo que pagaste tu casa por completo? Sí, dije. Tessa, que había estado callada hasta ese momento, susurró. Espera, ¿eso es como qué? Más de 2 millones. 2.3, corregí. La suite de invitados añadió algo de valor. Se pudo oír a alguien tragar saliva al otro lado de la mesa. Jared exhaló con rigidez. Eso no demuestra nada. No creí que tuviera que demostrar nada, dije. Pero tú estás actuando como si estuviera respondiendo a tus preguntas. Tú preguntaste. Se quedó callado, pero no antes de mirar a Elaine, buscando apoyo. Ella alargó la mano hacia su vino. La tía Mai carraspeó. Entonces, ¿dijiste que hiciste una hipo? Asentí. El año pasado, HAL Secure Technologies, proporcionamos plataformas financieras cifradas para sistemas B2B, principalmente seguridad bancaria. Mai asintió como si eso explicara algo. No lo hizo, pero estaba intentándolo. Elaine entrecerró los ojos. ¿Pero por qué no nos contaste nada de esto? Somos tu familia. Manteniendo su mirada. Porque nadie nunca preguntó. Ni sobre mi trabajo. Ni sobre mis decisiones. Ni siquiera cuando me salté el Día de Acción de Gracias 2 años seguidos. Elaine abrió la boca, la cerró. Jared no había terminado. ¿Crees que eres mejor que yo porque compraste una casa más grande? ¿Dije eso? Pregunté. Sus ojos se estrecharon. Estás convirtiendo esto en un juego de poder. Me recosté. No simplemente asumiste que tenías todo el poder. Pareció que quería tirar su servilleta. En cambio se sentó hacia adelante a la defensiva y visiblemente nervioso. Bueno, al menos no escondí mi vida como un secreto. Incliné la cabeza. No me estaba escondiendo. Simplemente estaba construyendo algo que a ninguno de ustedes le importó mirar. Los labios de Elaine se separaron. Eso no es justo, Sabrina. ¿No lo es? Pregunté. Has elogiado a Jared por comprar muebles. Yo lancé una empresa de infraestructura de seguridad. Y tú preguntas si he pensado en sentar cabeza. Ahí estaba. La verdad. Y una vez que salió, quedó suspendida en el aire como humo. La voz de Elaine se quebró ligeramente. Siempre has sido tan distante. Tenía que serlo para poder respirar. Jared se burló. Suena dramático. Sonreí. Dime, Jared, ¿qué tal tu hipoteca? Parpadeó. ¿Perdón? Lo dijiste tú mismo. No pagaste todo. Entonces, ¿qué tal la hipoteca? Elaine frunció el ceño. Sabrina. No, es una pregunta justa, dije. Ya que estamos hablando de casas de capital. Las fosas nasales de Jared se dilataron. Está bien. Define bien, dije suavemente. Me fulminó con la mirada. ¿Quieres que defina la mía? Pregunté. Tengo 0 deudas. La proyección de ingresos de mi empresa para el primer trimestre acaba de superar los 7 dígitos. Mis impuestos de propiedad están pagados hasta el año que viene. No estoy compitiendo. Estoy aclarando. Elaine susurró. Jared. No respondió. Dejaste que creyera, continué, que pagaste tu casa por completo. Dejaste que se lo dijera a todo el mundo. Te quedaste ahí parado y no dijiste nada. Golpeó su copa. No fuerte, pero lo suficiente como para salpicar el vino. Está bien, espetó. Debo unos $310,000. ¿Contenta ahora? Elaine inhaló bruscamente. ¿Tarjetas de crédito? Pregunté. Me miró como si lo hubiera apuñalado. Eso no es asunto tuyo. Lo hiciste mi asunto cuando cuestionaste el mío. Estaba furioso ahora, pero aún en silencio. Elaine susurró de nuevo. 300,000. Estoy refinanciando, dijo rápidamente.
Es solo temporal. Como la vez que sacaste ese préstamo para el coche y nos dijiste que fue un regalo, añadí suavemente. Cállate, Sabrina, gruñó. O la licenciatura en negocios que nunca terminaste. Basta. La mesa volvió a quedarse en silencio. No grité. Ni siquiera me moví. Simplemente me senté allí mirando a un hermano que había pasado toda nuestra vida viviendo de suposiciones y proyecciones, y a una madre que había construido su orgullo sobre ilusiones. No estoy tratando de humillarte, dije por fin. Pero no puedes seguir reescribiendo el guión y luego actuar sorprendida cuando alguien lo edita. Jared se levantó. No necesito sentarme aquí y ser atacado. Asentí una vez. Gracioso, así me sentí yo durante años. Hizo una pausa, luego se fue. El pasillo resonó con el sonido de su retirada. Elaine se quedó quieta. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Parecía alguien que finalmente había leído la letra pequeña de un contrato que ya había firmado. Nadie habló. Incluso la habitación misma pareció exhalar. Los ojos de Elaine se quedaron fijos en el umbral mucho después de que Jared se fuera. Sus dedos permanecieron entrelazados en su regazo como si estuviera tratando de mantener algo unido. Quizás la noche. Quizás su imagen de él. Quizás a sí misma. Al otro lado de la mesa, la tía May miraba su copa de vino como si pudiera ofrecerle un guión a seguir. Tessa jugueteaba con su tenedor, todavía sin mirarme a los ojos. Nadie dijo una palabra, y por una vez, no me apresuré a llenar el silencio porque ese silencio se ganó. Era necesario y me pertenecía. Elaine finalmente levantó la vista. Su voz salió pequeña, casi pidiendo disculpas. ¿De verdad compraste esa casa el año pasado? Asentí. A 18 minutos de aquí, en Barton Creek. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Ese es el código postal de Jared. Sonreí suavemente. Lo sé. Parpadeó. Pero nunca dijiste nada. Incliné la cabeza. ¿Qué habría dicho, mamá? ¿Que me mudé a un barrio que me dijiste que era demasiado ambicioso para alguien que trabaja desde un portátil? Elaine abrió la boca, luego la cerró. Dejé que la pausa se extendiera. Dejé que el peso de los años se instalara en el espacio entre nosotras, los días de acción de gracias. Me senté en silencio mientras el último logro mediocre de Jared era aplaudido como si hubiera resuelto el cambio climático. Los momentos en los que quise hablar pero no lo hice. Los momentos en los que lo hice y me ignoraron. Siempre asumiste que estaba rezagada, dije. Nunca preguntaste a dónde me dirigía realmente. Elaine bajó la mirada a su regazo. La tía May carraspeó. Sabrina, ¿por qué no le dijiste a nadie lo que estabas construyendo? Mi voz era uniforme. Porque nadie realmente quería saberlo. Elaine se encogió ante eso. Continué con calma. Preguntaste sobre el tiempo, los planes de vacaciones, si estaba viendo a alguien, pero ni una sola vez preguntaste que me quitaba el sueño por la noche, que me apasionaba. Nunca preguntaste si estaba bien cuando falté 2 años seguidos. Los labios de Elaine se separaron, buscando una respuesta que no sonara vacía. No la encontró. Tessa finalmente me miró. ¿Construiste todo eso desde cero? Asentí. Desde un estudio alquilado en Phoenix con un portátil de $600 y una idea obstinada. Su expresión se suavizó. Eso es increíble. Le dediqué una pequeña sonrisa. Gracias. Elaine se enderezó. ¿Crees que no me importaba? Creo que te importaba la versión de mí que podías entender, dije. La que era fácil de comentar en el club de lectura. La que no te hacía cuestionar las elecciones que celebrabas. Se encogió pero no lo negó. Y no te culpo por no entender, añadí. Pero sí te culpo por no intentarlo. Los ojos de Elaine estaban vidriosos ahora. Su voz, raída. Pensé que te estaba animando. Yo solo pensé que Jared necesitaba más atención. La miré larga y silenciosamente. Él obtuvo más que atención. Obtuvo creencia. Y eso fue todo. La verdadera diferencia. Me miró como si me viera no solo por quien era ahora,
sino por quien siempre había sido. La niña que intentaba, que trabajaba, que esperaba que alguien se diera cuenta. Me levanté lentamente. Sin drama. Solo el suave arrastre de una silla y el sonido de la tela deslizándose por las mangas de mi abrigo. Elaine no me detuvo. No me pidió que me quedara. Y quizás eso dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Alcancé mi bolso, ajusté la correa. Al dar un paso hacia el pasillo, me detuve en el borde de la mesa. La silla vacía de Jared parecía extrañamente más pequeña ahora, como si la ilusión de él finalmente se hubiera derrumbado bajo el peso de la verdad. Me giré, me encontré con los ojos de Elaine por última vez. ¿Quieres saber sobre mi vida?, dije con voz baja pero firme. La próxima vez intenta escuchar de verdad. Luego caminé hacia la puerta. Sin aplausos, sin despedida dramática, solo la tranquila satisfacción de irme. No en derrota, no con ira, sino en plena posesión de quien me había convertido. Afuera, el aire frío besó mi cara. Olía a pino y posibilidad. Y por primera vez, no sentí que dejaba nada atrás. No fui directo a casa. Conduje un rato, dejando que la ciudad se desvaneciera detrás de mí, dejando que mis pensamientos se pusieran al día con todo lo que no había dicho a lo largo de los años. Finalmente me encontré aparcada en el mirador cerca de Barton Skyway, donde las luces de Austin brillaban como una respuesta tranquila a una pregunta que no sabía que había hecho. Me senté en la quietud, las manos descansando en el volante, el corazón tranquilo, no acelerado, no amargado, simplemente quieto. Durante años dejé que mi silencio se confundiera con pasividad. Dejé que su versión de mí permaneciera sin ser cuestionada porque corregirla se sentía agotador. Me dije a mí misma que no importaba, que el éxito era suficiente, que la paz no necesitaba permiso. Pero esta noche me di cuenta de algo importante. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de recuperar espacio, de dejar que la verdad hablara, incluso si incomodaba a las personas que siempre se habían sentido cómodas sin saberla. No dije lo que dije para humillar a Jared. Él lo hizo por sí mismo construyendo su estatus sobre medias verdades y confianza prestada. No lo expuse para castigar a Elaine. Simplemente le di un espejo. Lo que vieron esta noche no fue a alguien tratando de ganar. Vieron a alguien que ya había ganado y no había necesitado decírselo. El silencio de Elaine al final dijo más que las palabras. No me detuvo cuando me levanté. No defendió a Jared cuando los hechos estaban claramente sobre la mesa. Simplemente me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Y quizás lo estaba. Cuando finalmente entré a mi calle, las luces a lo largo de mi camino se encendieron, suaves y cálidas. Mi casa se veía exactamente igual, pero algo dentro de mí había cambiado. Entré, dejé mis llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, me quité los zapatos y simplemente me quedé allí. Sin audiencia, sin aplausos, solo pisos de madera, el zumbido de mi refrigerador y una quietud que se sentía ganada. Preparé té, caminé descalza hasta la sala de estar, dejé que mis dedos rozaran el borde del sofá que elegí, la alfombra que compré, las ventanas que limpié yo misma. No estaba actuando para nadie aquí. No me estaba encogiendo para encajar en un papel. Simplemente era yo, y eso era suficiente. No porque ellos lo vieran ahora, sino porque yo lo veía. Llevé mi té a la ventana y miré hacia la oscura curva de las colinas. En algún lugar de esa mesa de comedor, las luces probablemente aún estaban encendidas, pero la vieja dinámica se estaba apagando. No solo me había ido de una cena. Había salido de una narrativa que nunca me encajó y entrado en una que escribí yo.